Dice la palabra del Señor en Colosenses 1:13 lo siguiente: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y en 2:15 de Colosenses dice la palabra: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. De la misma manera, el Evangelio de San Juan, el capítulo 17, versículos 14 y 15, nos dice: yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Estos versículos nos hablan en parte, de lo que tú y yo somos en Cristo. Y que estas bendiciones maravillosas nos pertenecen como consecuencia del triunfo del resucitado sobre Satanás después de la cruz. Los principados, tú y yo, amados como iglesia del Cordero, podemos tener la plena seguridad de que han sido vencidos por Cristo y que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Y la otra poderosa verdad es que aunque estamos en el mundo, no somos del mundo. Así tú y yo entonces entendemos por esto que somos ciudadanos celestiales. Utilicé estos versos como la introducción a lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Y el tema que quiero compartir se llama Satanás y la tentación. Y yo les invito para que hagamos una oración. Amado Dios maravilloso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, gracias por el privilegio que nos regalas una vez más de acercarnos a tu sabiduría escondida en este libro maravilloso que tú nos has dejado como nuestra herencia, como nuestra riqueza para entenderte y conocerte. Oro para que tu amado Espíritu Santo nos guíes y nos ayudes a comprender la lección que tú tienes hoy para nosotros. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Amados hermanos, amigos, todos son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les he dicho, el tema se llama Satanás y la tentación. No podemos entrar en muchos detalles, pero recordemos que después de la rebelión de Satanás en el tercer cielo, en el cielo de Dios, y después de haber arrastrado juntamente con él a la tercera parte de los ángeles, en el libro de Génesis lo encontramos por primera vez actuando en la tierra, en el huerto del Edén, tentando por supuesto a Eva. Y hoy quiero referirme de manera especial a ese pasaje para que podamos entender la profundidad de lo que tiene este pasaje bíblico para ti y para mí en cuanto a poder entender cómo es la tentación de Satanás, cómo actúa. Y esto empezó, como ustedes bien lo saben, con una pregunta. Satanás sabía que una vez que hubiera o que sugiriera un interrogante en el corazón, o sea, en la mente de Eva, ella iba a tener que ejercitar esa mente
y ponerla a pensar. Si Eva hubiera estado dispuesta a sujetarse al control del espíritu que estaba en ella, habría de inmediato rechazado responder esa pregunta, recordando que ellos fueron creados con libre albedrío, como ya vimos en el tema anterior. Pero dice Génesis 3:1: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Lo primero que notamos es que es una pregunta tendenciosa y mentirosa. Pero cuando Eva decide responderla, tuvo que utilizar su mente. Y allí su alma tuvo que actuar independientemente de su espíritu, saliéndose fuera de sus propios límites. Voy a intentar explicarlo. Repitamos y entendamos que la pregunta de Satanás estaba llena de errores. Él formuló la pregunta de un modo capcioso para que Eva corrigiera los errores que había en ella. De esta manera, por supuesto, la mente de Eva se activó aún mucho más. Y su respuesta está en el versículo 2. Dice: y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Como vemos, mis amados, Eva fue aún mucho más allá de lo que debería responder. En su respuesta, por primera vez en la historia del hombre, alteró la palabra de Dios, agregándole algo que Dios jamás había dicho, pues Dios nunca le dijo a Adán que el árbol no podían tocarlo. Pero la seducción astuta del enemigo la tentó diciéndole que si comía, sus ojos se abrirían y que ella sería como Dios, conociendo el bien y el mal. Versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El resultado nos lo cuenta el versículo 6. Dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Este fue el razonamiento de Eva. Al principio, como ya les dije, Satanás comenzó a estimular su mente, la cual tú y yo sabemos es facultad de nuestra alma. Después dio otro paso y sedujo la voluntad de Eva. Y ella codició una sabiduría prohibida, una sabiduría que la mataría indudablemente espiritualmente, pues su pecado estuvo en tratar de obtener sabiduría aparte de la sabiduría de Dios. Todo esto tiene un significado bastante profundo. Si notamos bien, la obra del enemigo comienza aquí, primero, con una necesidad física. Lo primero que le dijo fue que comiera del fruto. Y tú y yo entendemos que el comer está relacionado, obviamente, con el cuerpo. Después avanzó a tentar su alma al decirle que si su cuerpo tomaba de ese fruto, sus ojos se abrirían y ella conocería el bien
y el mal. Con esto le indicó que su búsqueda de conocimiento era legítima. Y como resultado, el espíritu de Eva se rebeló contra Dios, pues puso en duda la intención que Dios había tenido al prohibirles comer de él. Y esto tiene una lección poderosa para ti y para mí, enseñándonos que la tentación de Satanás viene primero al cuerpo, después llega al alma y por último llega al espíritu. Después de que Eva fue tentada, determinó en su voluntad, que es facultad del alma, tres cosas que Juan describe en su primera epístola, en primera de Juan, de una manera clara y maravillosa. Primera de Juan capítulo 2, versículo 16. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, número 1, los deseos de los ojos, número 2, y la vanagloria de la vida, número 3, no proviene del Padre, sino del mundo. Notemos que lo primero que ella hizo fue, como dice la Escritura, ver que el árbol era bueno para comer, lo cual atañe a los deseos de la carne. Su carne entonces, su cuerpo, fue estimulado de manera primaria. Pero en segundo lugar dice el texto que el árbol era agradable a sus ojos, lo cual se relaciona con los deseos de los ojos, lo que implica que su cuerpo y su alma, los deseos de su alma, también fueron engañados. Y número 3, que el árbol era codiciable para alcanzar sabiduría, lo cual, como dice Juan, tiene que ver con la vanagloria de la vida. La palabra codiciable indica que la parte emotiva y la voluntad de Eva, que yacían en su alma, se activaron ante esta pregunta. La función del alma había sido puesta en movimiento y ahora ya no había forma de detenerla. Ella dejó de ser un espectador pasivo del árbol. Quién sabe cuántas veces estuvo cerca y lo miró, y no sabemos cómo ese árbol poco a poco la fue atrayendo y llamando su atención. Pero su deseo por el fruto prohibido se despertaron de todas maneras en ella. De hecho, la parte emotiva, amados, en el alma, es un amo peligroso para el hombre. Y uno se preguntaría algo que vamos a responder. ¿Por qué surgió el deseo? No solo, amados, los deseos de la carne y los deseos de los ojos empezaron a hacerle exigencias a Eva, sino que también la curiosidad de su alma la incitó y la llevó a ir mucho más lejos en este proceso. Ahora ella quería aquello que la haría más sabia. Ahora ella ambicionaba la posibilidad de ser igual a Dios. Y es que, amado, la actividad del alma muchas veces puede ser detectada fácilmente. Cuando descubrimos que aspiramos a adquirir sabiduría y conocimiento, incluyendo el conocimiento espiritual, pero sin esperar la dirección del Espíritu, nos estamos colocando en grave peligro. No aprender a esperar en Dios, a no tener ninguna desconfianza, sino la seguridad plena de la guía del Espíritu Santo en nuestra vida,
y tratar de incrementar el conocimiento con la ayuda de nuestra mente o de libros seculares o de lo que le escuchamos decir a otros simplemente, son actividades, amados, de la carne, y tarde o temprano traerán sobre nuestras vidas un grave perjuicio espiritual. Ya que la caída del hombre vino por anhelar conocimiento aparte de Dios, es que en el nuevo pacto Dios usó la insensatez de la cruz para destruir la sabiduría de los sabios en la carne. Así dice Primera de Corintios, el capítulo 1, versículo 18. Dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. No nos cabe ninguna duda de que el origen de la caída fue el poder intelectual que se despertó en Eva. Por lo tanto, si un hombre, amados, quiere ser salvo, tiene necesariamente que acogerse a la locura de la cruz, a fin de no confiar para nada en el poder de su propio intelecto, de su propia capacidad mental. Sé que no suena muy claro, pero quiero explicarlo. El árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal condujo al hombre a la caída. Pero la cruz de Cristo, la locura de la cruz, dice Primera de Pedro 2:24, que Dios la utilizó para salvar al hombre y levantarlo de nuevo y llevarlo a ser un hombre nuevamente espiritual. Primera de Pedro 2:24 dice: llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es por esta locura maravillosa de Cristo llevar nuestros pecados en la cruz, de hacernos morir juntamente con Él y resucitar juntamente con Él para nueva vida, lo que nos permite hoy vivir en la justicia de Dios y entender que toda la herida que pudo haber ocasionado el pecado en nuestras vidas, por Él fue curada, por Él fue sanada. De tal manera que Primera de Corintios capítulo 3, del verso 18 al 20, dice lo siguiente. Léelo conmigo, aquí está en la parte inferior, lentamente. Nadie se engañe a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante, para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y el versículo 20 dice: y otra vez, el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Y en 1 Corintios 1:20 dice también la palabra del Señor: ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Y el verso 22 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría,
Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Más para los llamados, o sea, tú y yo, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Aquí habría mucho que hablar, pero el tiempo no nos lo permite. Pero después de leer cuidadosamente la historia de la tentación y la caída, podemos ver, amados, cómo la rebelión de Adán y Eva los condujo a desarrollar plenamente su vida anímica. En el tema anterior vimos que el espíritu es el amo y el alma el mayordomo. Pero en el caso de ellos, se perdió el amo y el alma tomó el control, haciéndose ama de la vida del hombre ella misma. El mayordomo anuló al amo y como resultado el espíritu perdió su posición y cayó en la oscuridad de las tinieblas. Ya hemos visto mucho que las partes más importantes del alma son la mente, las emociones y la voluntad. La voluntad en el hombre carnal es el amo del hombre, ya que es el órgano que toma todas las decisiones. La mente es el órgano pensante y la parte emotiva es la que nos permite amar, odiar, desear, sentir, codiciar, como en el caso de Eva, que codició el fruto prohibido con las emociones de su alma. Así, amados, el apóstol nos dijo también una verdad, y es que Adán no fue engañado. Y esto nos muestra que la mente de Adán no estaba confundida, pero Eva sí fue débil en su mente y en su intelecto. Primera de Timoteo 2:14. Primera de Timoteo 2:14. Dice la palabra de Dios: y Adán no fue engañado, nótelo muy bien, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Y aquí vale la pena regresar a Génesis 3:13 y observar lo que dice la palabra. Cuando Eva es confrontada por Dios, dice el versículo 13: entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. En cambio, Adán, que también conocemos su respuesta, en el versículo 12 dijo: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Luego de la caída, Adán culpa a Dios de su caída, pues le echa la culpa y le dice: la mujer que me diste por compañera. Y esto es una parte muy importante. Adán no fue engañado. Cuando él comió del fruto, su mente estaba completamente lúcida. Adán sabía que el fruto estaba prohibido y aún así lo comió. ¿Debido a qué parte de su alma? Y vamos a descubrir que fue de su parte afectiva. Adán sabía que todas las palabras de la serpiente eran ardides del enemigo y mentiras. Y cuando leemos las palabras del apóstol, nos damos cuenta de que Adán pecó deliberadamente, y no como Eva, que pecó por haber sido engañada. Y es que lo que esto nos enseña es que Adán amaba a Eva más que a sí mismo. La idolatró
Y amó tanto que se rebeló contra el mandamiento del Señor por causa de ella. Y qué lamentable fue esto, amados. Su cabeza había sido controlada por su corazón, por sus sentimientos hacia ella. Y su razón fue vencida por su amor. ¿Por qué los hombres, amados, hoy no han creído a la verdad? La respuesta es sencilla y nos la da la Escritura, porque sencillamente el hombre se complace en la injusticia. Así dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si usted nota bien, no es por falta de razón, sino por falta de deseo. Por lo tanto, cuando el hombre verdaderamente se vuelve al Señor de todo corazón, su mente, sus emociones y su voluntad, es que el hombre realmente es capaz de creer para justicia. Como dice Romanos 10:10. Dice la palabra de Dios en Romanos 10:10 lo siguiente: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Satanás sedujo la voluntad de Adán utilizando sus sentimientos y lo hizo pecar. A Eva la engañó confundiendo su mente, ganando su voluntad y haciéndola que se rebelara contra Dios, comiendo del fruto prohibido. Y aquí podemos decir, amados, que cuando la voluntad, la mente y la parte emotiva del hombre fueron envenenados por la serpiente para que siguieran a Satanás y se rebelaran contra Dios, el espíritu, que era la parte donde el hombre tenía comunión perfecta con Dios, recibió allí en el huerto un golpe fatal. Aquí vemos entonces, amados, el principio de la obra de Satanás. Él engañó al alma del hombre para que pecara por medio de cosas de la carne. A Eva por el deseo del fruto y adquirir sabiduría y ser igual a Dios. Y a Adán porque el amor que él tenía por Eva era más profundo que el que tenía por Dios e indudablemente que el que tenía por sí mismo. Y es que una vez que el alma peca, el espíritu cae, entra en oscuridad y comienza a degradarse poco a poco. Ese, amados, es el orden en el cual Satanás efectúa sus acciones. Y aquí es importante que entendemos que él siempre trabaja de afuera hacia adentro. Ya sea que obre usando el cuerpo del hombre, o la mente, o sus sentimientos, lo hace con el propósito de ganarse su voluntad. Y si el hombre le rinde su voluntad, él se apodera de todo su ser y lo sumerge espiritualmente en muerte. Es decir, lo separa del conocimiento de Dios y de la comunión con Dios. Y la manera como Satanás actuó la primera vez es la manera en que seguiría obrando de ahí en adelante. Pero Dios, en cambio, y aquí es importante que lo entendamos, siempre actúa de adentro hacia afuera. Él primero obra en el espíritu del hombre, después alumbra su mente, abre los ojos de su entendimiento, conmueve con su presencia su parte emotiva y finalmente
hace que el hombre use su voluntad para que active su cuerpo y pueda llevar a cabo la perfecta voluntad de Dios para su vida. Todas las obras del diablo van de afuera hacia adentro, en tanto que el Espíritu de Dios obra desde adentro del espíritu del hombre y extiende toda su bendición hacia afuera. De esa manera, entonces, es que uno puede diferenciar lo que es de Dios o lo que es de Satanás. Esto nos muestra que una vez que Satanás gana la voluntad del hombre, lo controla. Debemos por eso, amados, tener presente que el alma es el órgano de la personalidad del hombre. En ella expresa su libre albedrío y su voluntad. En el alma, estoy hablando del alma, se convierte en su amo. Por eso la Biblia a menudo siempre dice, y no voy a leer los textos, pero usted los puede buscar, que el alma es siempre la que peca. Miqueas 6:7 dice, el pecado de mi alma. Ezequiel 18:4 y 20 habla del alma que pecare, ciertamente morirá. En Levítico y Números algunas versiones usan la expresión, si un alma peca, porque es que definitivamente la intención de pecar procede directamente del alma. Podríamos definir entonces el pecado como la respuesta de la voluntad del alma a la tentación. Por lo tanto, el pecado depende de la voluntad y la voluntad es facultad del alma. Por esa razón, amados, la expiación está dirigida al alma. En Éxodo 30:15 dice la Escritura, ahí coloco en la parte inferior, haced expiación por vuestras personas, es decir, por vuestras almas, porque lo que nos hace personas es nuestra alma. Levítico 17:11 dice, para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Números 31:50 dice, para hacer expiación por vuestras almas delante de Jehová. Y así, amados, ya que el alma es la que peca, es ella la que requiere la expiación. Por eso, o por esta misma razón, solamente un alma puede expiar los pecados. Y así lo hizo Cristo. Isaías 53:10-12 dice, con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, hablando de Jesús, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida, o sea, su alma, en expiación por el pecado, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Si estudiamos el carácter del pecado de Adán, encontraremos que además de la rebelión, hubo otra cosa importante en sus vidas y fue la independencia. Acuérdense que Dios les dio libre albedrío así como a ti y a mí. Mientras que el árbol de la vida denota dependencia, como estaremos viendo en temas futuros, en el principio el hombre no había recibido la vida de Dios. Era neutral. Si lo hubiera recibido, habría comido del árbol de la vida y tendría vida eterna, como vimos en el tema anterior. Esto nos muestra que era posible que el hombre obtuviera una forma de vida más elevada, no le estaba prohibida. Y también nos muestra que no la obtuvo. El hombre solo puede llegar a poseer la vida más elevada, que es la vida increada, la vida eterna de Dios, cuando adquiere justamente
su vida, la vida de Dios. Esto es lo que significa la dependencia. Tú y yo dependemos enteramente de nuestro Dios. Y el árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal crea independencia en el hombre. ¿Independencia de qué? De su espíritu, de la dirección de Dios en su vida. El hombre quiere tener el conocimiento de Dios, pero quiere tener un conocimiento que Dios no le ha dado. Y entonces trata de obtener cosas aparte de Él, valiéndose de su propia voluntad, lo cual muestra indudablemente su independencia. La rebelión del hombre contra Dios fue una señal de independencia, porque indicó con su actuación que ya no necesitaba más de Dios, que ya Dios no le satisfacía completamente. La búsqueda del conocimiento del bien y del mal es una señal entonces de independencia, pues muestra que para Adán y Eva no era suficiente todo lo que Dios les había brindado allí en el huerto. Queda clara la diferencia entonces entre lo espiritual y lo anímico del hombre. Ser espiritual significa confiar plenamente en Dios y estar plenamente satisfechos con lo que Él es y con lo que Él nos da y con lo que Él ha hecho de nosotros. Ser anímico es volverle la espalda deliberadamente. Es buscar lo que Él no nos ha otorgado ni lo que Él nos da en particular. Y es buscar conocimiento aparte del Espíritu Santo, que es el único que puede enseñarnos la verdad de Dios. La independencia, amados, es una característica del alma. No importa cuán bueno sea un asunto, aun si se trata de la adoración, si no hay dependencia total de Dios, y si existe algún rastro de seguridad o confianza propia en el hombre, entonces es el alma sin duda la que está tomando el control. Y es que, amados, dentro del hombre, el árbol de la vida no puede crecer vigorosamente al lado del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. Esta rebelión e independencia es el principio de la transgresión, tanto para los incrédulos como también para los creyentes. Así que, amados, lo que el Espíritu Santo nos quiere decir es que tú y yo necesitamos depender integralmente de Él, 100% de Él en nuestro diario caminar y en nuestro diario vivir. 100% de Él cuando nos acercamos a su preciosa palabra. 100% de Él cuando escuchamos lo que alguien ha escrito o alguien nos está diciendo, para poder discernir en nuestros espíritus si lo que estamos escuchando es realmente palabra de Dios. En asuntos espirituales, amados, toda nuestra confianza tiene que estar puesta absolutamente en Él. Y puedo garantizarles que de esa confianza tú y yo obtendremos resultados espirituales maravillosos. La palabra de Dios se abrirá ante nuestros ojos para poderla comprender en dimensiones que antes no entendíamos. Pues dice el apóstol Pablo que cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón, en alma del hombre, es lo que Dios ha preparado para los que le amamos. Enseñanzas y verdades del Espíritu con mayúscula que Dios tiene para revelarnos únicamente a aquellos que nos hemos sabido rendir por completo a su perfecta voluntad, a su amor maravilloso, y dependemos
integralmente de Él. Oremos. Amado Rey, te doy gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias porque aquí no hemos terminado y continuaremos, pero gracias, Dios, pues tú anhelas que mi hermano y yo estemos plenamente confiados en ti y seamos dirigidos plenamente por ti en nuestros espíritus. Para eso nos diste la cruz y la carne está crucificada juntamente con Cristo. El alma y el cuerpo tienen que estar muertos para que la verdad de Dios fluya con toda nitidez desde nuestros espíritus y alumbre los ojos de nuestro entendimiento y regule toda nuestra vida y todo nuestro comportamiento en esta tierra. Gracias, Dios, por tu palabra preciosa, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Amén y amén. Amados, gracias por su atención. En los próximos temas hablaré del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal y hablaremos del árbol de la vida, lo que esto realmente significa para ti y para mí. Muchas gracias por su atención y como les he dicho en muchas ocasiones, hasta la próxima.